Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vayas a ver este video. Vamos a analizar el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, del verso 22 al 42, al final. En esta parte del capítulo se narra una historia o un acontecimiento importante para el pueblo de Israel, más que historia, sí. Y también vamos a ver cómo Jesucristo se enfrenta a las amenazas de los opositores, que son los religiosos, los líderes religiosos de Israel. Y también vamos a ver cómo el Señor se revela a los que son de Él, ¿verdad? Y las promesas que conllevan su sacrificio, su muerte, su entrega por su pueblo y por sus ovejas. En el Evangelio de Juan, en el verso 22, leemos realmente cómo estaba el ambiente. Nos describe, para que nosotros nos hagamos una idea, cómo era ese momento. Y el apóstol Juan dice que en esa oportunidad se celebraba en Jerusalén la fiesta, la dedicación. También resalta aquí que era invierno, ¿verdad? Y la ubicación donde se encontraba Jesús estaba en el templo, pero no estaba dentro del templo, sino que estaba en el pórtico de Salomón, porque el pórtico de Salomón estaba fuera del muro, era como decir un corredor. Y para que nos hagamos una idea por qué estaba ahí, era porque era invierno, y cuando es invierno pues hay lluvia, hay frío o hay nieve. Entonces era una manera de protegerse de la lluvia, de la nieve y del frío, y estaba en ese corredor porque era techado. Y ahí era público, cualquier persona podía estar en ese pórtico, ¿verdad? Y ahí estaba Jesús. Y voy a hablarles un poquito de la fiesta de la dedicación. La historia cuenta que esta fiesta no es levítica, esa no es instituida por Dios, es una fiesta que ellos agregaron y celebran porque fue muy significativa para ellos, fue muy importante, fue una gran victoria y sobre todo el milagro que ocurrió durante donde surgió esa fiesta. Esta fiesta surgió, bueno, sucedió que había un gobernador o una autoridad griega que era Antíoco Epifanes, que invadió esa región donde estaba el templo de Zorobabel. No era el templo de Salomón, sino que ya era el templo de Zorobabel. Y arremetió con esa área, sacando a los sacerdotes, sacando todo lo que había en el templo y prohibiendo la ley, que practicaran la ley de los judíos. Y él tomó el templo para sus propios dioses griegos, ¿verdad? Entonces él profanó el templo adorando a dioses paganos, y les ofrecía sacrificios en el altar que era de Dios con animales inmundos como el cerdo. Él sacrificaba cerdos para sus dioses, y eso era una blasfemia y una depravación y una contaminación terrible y una ofensa para Dios. Y el pueblo de Israel se levanta, ¿verdad? Dice que el templo estuvo bajo el dominio de Antíoco por 3 años. Y en esos 3 años el templo se deterioró, se quedó en el abandono, y ellos poseyeron nuevamente su territorio y restablecieron o restauraron el templo y restablecieron la adoración a Dios en ese lugar.
El altar del sacrificio lo destruyeron y lo volvieron a hacer de nuevo porque no podían sacrificarle a Dios algo donde se había sacrificado algo tan inmundo para ellos, ¿verdad? Entonces, eso fue una gran fiesta y a la hora de la inauguración, por decir así, por la celebración de la dedicación, se dieron cuenta que tenían aceite para la menorá solo para un día. Y tenía que estar encendida siempre, ¿verdad? Y no había aceite preparado para la menorá, que no era cualquier aceite, era un aceite especial. Y para hacer ese aceite se tardaban 8 días para prepararlo. Y el milagro que surgió ahí, que una vasija que tenía aceite solo para un día, duró los 8 días hasta que el pueblo volvió a tener del nuevo aceite. Y ese es un milagro que ellos nunca olvidan y ellos lo celebran. Y la celebración es el 25 de diciembre, la celebración que le llaman el Hanukkah, la fiesta de las luces.